Hijo y del Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos. Vamos buscando la felicidad porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Muchos no saben cómo llegar, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor, ilumínanos con tu palabra. Amén. Amén. Bien, pues estamos viendo eso que podríamos llamar la moral social, es decir, las reglas morales que rigen la vida de la sociedad. Las relaciones sociales entre ciudadanos, entre gobernantes y ciudadanos, entre patronos y obreros, en las familias. Y ahora vamos a ver que también se extiende a las relaciones entre las naciones. Porque no hay nada, ninguna acción del hombre que se pueda sustraer a un juicio moral, a una obligación moral. No hay nada. Nadie puede decir, aquí en esto la moral no entra. Aquí en esto somos autónomos. Por ejemplo, en los negocios, en la política, en el arte. Nadie puede decir, la moral no tiene nada que ver aquí. Y alguien puede decir, pues, entre las naciones, de la manera como se relacionan las Naciones Unidas, o un país con otro, en sus relaciones bilaterales, hasta en la misma guerra hay normas morales. En la misma guerra, como lo habíamos visto aquí. Según la convención o las convenciones de Ginebra, no se puede hacer la guerra así nomás. Hay ciertas restricciones que obligan, aun aquellos que piensan que su guerra es justa. Ya si es injusta, pues ya ni mejor ni se meta. Ahí ya no hay reglas posteriores porque la primera anula todas las demás. Pero aún en la guerra hay normas, hay reglas morales. También en el trato entre las naciones, ¿verdad? Porque finalmente las actitudes, las consecuencias entre naciones son las mismas que entre un individuo y otro, nada más que en grado máximo. Entre un individuo y otro puede haber relaciones con justicia, con amor, con respeto a los derechos humanos, pues lo mismo entre naciones. Nos dice el catecismo en el 2437, en el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Es el eterno problema de los países pobres y los países ricos. Los países pobres
que son pobres por muchas razones, por las mismas razones que puede ser pobre una persona, ¿no? Por falta de oportunidades, pero también por responsabilidad propia. Hay países que podrían ser muy ricos, pero por la corrupción, por la falta de democracia, por la inhibición de las fuerzas sociales que podrían ponerse todas al servicio del desarrollo del país, o sea que el país va mal, ¿verdad? Hay otros países que tienen un sistema político y económico más acertado y eso les produce frutos. Pero hay países también que su suelo, su subsuelo, sus recursos naturales son muy escasos y otros en que son muy ricos los recursos naturales. Como aquel chiste de un país cuyo nombre no voy a pronunciar porque estoy aquí delante de la cámara. Cuando estaba creando Dios los países, llegó a un país y dijo: este tiene tantos kilómetros de litorales, con toda la riqueza que hay en los mares. Tiene tantas y tantas minas con toda clase de minerales. Tiene bosques con toda clase de maderas. Tiene fauna y flora que no se la va a acabar. Tiene ríos, tiene desiertos, montañas, selva, bosque, todo tiene. Un ángel dijo: párale Señor, se te está pasando la mano, dándole todo eso a ese país. No, pero ya verás la gentecita que le va a tocar. No digo cuál país. Pero si hay países pues en que hay mucha riqueza y a veces la dilapidan esa riqueza. Hay otros que la aprovechan. Pero por las razones que sean, hay países muy pobres y países muy ricos. Ahora, muchas veces, como sucede también entre las personas individuales o en la vida social, en vida económica, entre empresas y trabajadores, etcétera, ¿cuántas veces, cuántas fortunas se amasan en base a la injusticia? Oía yo, creo que hoy o ayer por radio, que gran parte de su desarrollo en México se debe al tipo de salario mínimo que tenemos. Un salario de hambre. Y eso crea un desequilibrio social. Mientras que muchos ganan mucho dinero, incluso a costa del trabajo de sus trabajadores, estos se mantienen en una línea por debajo de la pobreza. Y lo mismo pasa en los países. Hay países que han esquilmado a otros países, que los han explotado en sus riquezas naturales. Países de Europa que han explotado bárbaramente países de África. Su petróleo, sus diamantes, sus maderas. Y después no dejan ahí más que tierra quemada. No dejan nada. Hay un imperio que se desarrolló en el Medio Oriente que, a diferencia de otros imperios que dejaban algún grado de civilización, de desarrollo en los pueblos que vencieron o conquistaron, y si los conquistaron de alguna manera, pues ya está diciendo que eran pueblos más débiles o más ignorantes o más atrasados que los que venían a conquistarlos, que tenían más poder, etc. Pero por lo menos dejaron, cuando se liberaron de esa opresión o de esa colonización, dejaron instituciones, dejaron formas de vida civilizada que después les ayudó a esos países conquistados a desarrollarse por su cuenta. Así debería ser, pero hay imperios que al conquistar un país nomás lo explotan, lo exprimen
roban todas sus riquezas y lo dejan desprovisto de todo. Dejan la tierra quemada. Por eso dice que la desigualdad crea entre las naciones un verdadero abismo. El abismo que hay entre Suiza y Somalia, por ejemplo, o entre Suecia y Haití. Un abismo inmenso. Mientras que en unos el Producto Interno Bruto es elevadísimo, en otros no alcanza ni para comer. Tienen $1 a veces al día para comer, para vivir. Diversas causas de naturaleza tanto religiosa como política, como económica y como financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Ninguna nación puede decir yo me basto a mí misma, ni las más ricas. Si las naciones más ricas se quedan totalmente aisladas, comenzando con no poder comerciar con el extranjero, con otras, no poder vender sus productos industriales, no poder recibir de ellas nada, se empobrecerían. Entonces, ahora ninguna nación es totalmente independiente de las demás. Pero así como decíamos que uno de los principios de la doctrina social cristiana es la solidaridad entre las personas, lo mismo se aplica a la solidaridad entre las naciones. Por eso la Iglesia ha promovido muchas veces, respecto a ciertos casos particulares, la condonación de la deuda por parte de las naciones a las que les deben, ¿verdad? Los acreedores. Condonar esa deuda a veces no es más que un acto de justicia, por lo que decía antes, han sacado tanto de allí. Por ejemplo, sacan materias primas casi regaladas, las procesan, las convierten en tecnología y devuelven esa tecnología a sus países con precios altísimos. Entonces, ese desequilibrio crea una obligación de las naciones ricas que ya no es ni siquiera por amor, sino por justicia, que deben devolver lo que se robaron o lo que se llevaron de más. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. El encarecimiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías de la comunicación, o también los sistemas financieros abusivos o hasta usurarios, o sea que endeudan a los países con los préstamos, o también con especulaciones financieras en las que las monedas bajan de valor, no porque bajen de valor relacionado con su producción, que es lo que le da el valor a la moneda, sino con la especulación en los mercados. Esa expresión mecanismos perversos está tomada de una encíclica de Juan Pablo II que se llama Solicitudo Rei Socialis, o sea, preocupación por las cuestiones sociales. Relaciones comerciales inicuas entre naciones, la carrera de armamentos, un esfuerzo común es necesario cambiarlos por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico.
Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos, hambrunas o guerras o dictaduras que los han dejado totalmente tirados. Es un deber de solidaridad y de caridad, es también una obligación de justicia. La ayuda directa de naciones más ricas a más pobres constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias. Ejemplo, que en Haití hay un terremoto, pues obviamente, como sucede ahora, todos los países tratan de enviar recursos ahí para levantar un poquito, para suavizar aquella tragedia, ni siquiera para remediarla. Hasta agua necesitan para tomar. Todo eso hay que mandar. Pero pasa lo mismo con el asistencialismo entre las personas en nuestra sociedad en pequeño. El asistencialismo siempre será necesario, pero solo aplicado a personas que están en grave necesidad. El asistencialismo aplicado a personas que pueden trabajar es un insulto, aunque esas personas lo acepten, porque muchas veces lo aceptan porque lo están manteniendo, pero en cuanto esa ayuda se retira, no quedó nada, mientras que la promoción, el desarrollo social es el que debe aplicarse en la mayoría de los casos. No sé si me explico. O sea, que las personas que puedan trabajar, ayudarlas a desarrollarse, a educarse, a hacer carrera, a crear industrias, para que ellos mismos se levanten. O alguien que no tiene trabajo, pues sí, se le puede dar una ayuda para que coma hoy, mañana y pasado, pero lo mejor es decirle, te voy a buscar trabajo, si es que esa persona puede trabajar. Pero si es un niño pequeñito, un ancianito que ya no puede ni moverse, pues ¿qué le vamos a hacer más que pura ayuda directa? Ese es el asistencialismo, pero solamente restringido a los casos más necesarios. De otra manera es un mantener a las personas dependientes. Por eso dice, no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar la forma duradera de las necesidades, esa ayuda así asistencialista, la ayuda directa, le llama aquí. Por eso es preciso reformar las instituciones económicas y financieras internacionales, sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación, simplemente pagando precios justos por sus materias primas, que son generalmente las que ellos pueden ofrecer. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres. Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres. Ahora bueno, al rancho, y ¿qué piensa uno? Pues qué buena leche habrá unos quesos, tortillas ahí, porque ahí plantan maíz, lo cosechan, hacen su nixtamal, hacen sus tortillas, ordeñan las vacas, hay leche, hay queso, ¿no? Ahora en los ranchos todo lo llevan de la ciudad, todo, hasta las tortillas de maíz, hasta las tortillas de harina, hasta los huevos, hasta la leche, no hay nada. Entonces, ¿qué producen? Pues a veces producir 1 litro de leche le sale más caro que comprar 1 litro de leche. Todo eso es una mala organización de la sociedad. Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Por eso
una sociedad o un mundo basado en el ateísmo es un mundo sin alma, sin corazón, que tarde o temprano va a caer en políticas destructivas, en políticas que dañan a los hombres. La misma canciller alemana hace poco dijo que su país lo que necesitaba es volver a la Biblia, así, se lo soltó clarísimo. Y eso que aquellos países ya no quieren ayudar a hablar de Dios, ni de la Biblia, ni de Jesucristo, ni de nada, están súper secularizados, pero están llenos de graves problemas, y les dice lo que necesitamos es volver a la Biblia. Imagínense un presidente de la República, equivalente a decir eso a la nación. Lo que necesitamos es volver a los principios cristianos, a los valores auténticos de nuestra historia. Cuando se estaba fraguando la Constitución de la Unidad Europea, Estados Unidos de Europa, no quisieron ya poner como base, como una de las bases de la Europa actual, la tradición cristiana. La quisieron borrar. La borraron de hecho. Y con eso se están suicidando, porque la grandeza de Europa está fundamentada en la civilización o en los principios, en los valores cristianos. Si Europa va más adelantada que muchos países en aspectos de democracia, en aspectos de aplicación de justicia, de leyes, me refiero que la India o los países musulmanes o los países africanos, si van más avanzados en todo eso, se lo deben, así como oyen, a la Iglesia. Querer rechazar esa herencia maravillosa es suicidarse, es crear un mundo parecido al mundo que creó el comunismo soviético, que terminó en un horrible fracaso. Un fracaso construido, no un país construido, un fracaso construido en más de 80 millones de muertos, que no sirvieron para nada esos muertos. Eso es cuando una sociedad se basa en el ateísmo o en la falta de fe en el secularismo para construir su futuro. Dice un autor que la civilización occidental, que es la propia de Europa, pero que está presente en América, en Estados Unidos, que ahí la tomaron de Europa, en América Latina, porque la tomamos de Europa y de alguna manera es nuestra, la civilización occidental, en Australia, en Nueva Zelanda, etc. Esa civilización occidental está apoyada en 3 columnas: la filosofía griega, el derecho romano y el mensaje de justicia de los profetas de Israel, que culminó en Jesucristo, obviamente. Pero si la filosofía griega es aplicable aún hoy a una sociedad, si el derecho romano se ha sostenido y ahora sigue siendo válido, es por la depuración y la purificación que hizo de ellos la Iglesia. O sea, sí, pero los santos padres tomaron la filosofía griega, mismo Santo Tomás de Aristóteles, los juristas cristianos tomaron la base, como base el derecho romano, pero lo purificaron con la luz del Evangelio. Y entonces, por eso, la filosofía original en Europa, la filosofía cristiana, el derecho y las instituciones jurídicas y el sentido de justicia, de persona humana, de dignidad de la persona humana, de los derechos humanos,
es que se enriquecen con la filosofía griega y el derecho romano están fundados en la Sagrada Escritura. Imagínense tirar todo eso a la basura, como lo quieren hacer, pues ya estamos viendo las consecuencias, ya las estamos viendo. ¿Para qué repetirlas? No corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Este es un principio básico. El sacerdote como tal, la teología, la fe, o como le quieren llamar ustedes a esta realidad en general, no tiene por qué dirigir la actividad humana en sí misma en cuanto a sus bases científicas y tecnológicas. ¿Por qué? Porque esas realidades humanas tienen una legítima autonomía, legítima, porque también hay una autonomía ilegítima, que vamos a ver. La legítima autonomía es que la ciencia tiene sus propios principios y se desarrolla de acuerdo con ellos, en base a la racionalidad. Y por lo tanto, un investigador de física o de medicina o de ciencias sociales no le tiene que preguntar a la Biblia cómo le hago. La Biblia le dirá, pues haga como quiera. Usted tiene sus propios principios científicos que ha ido conquistando a través de los siglos, sobre los cuales se basa su actividad científica. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, que un médico no le va a preguntar a un sacerdote, oye, ¿cómo le hago para operar el corazón? O a operar la apéndice. No, el sacerdote dice, pues eso tú lo estudiaste. Tu ciencia es autónoma, vale por sí misma, está basada en los principios racionales. Pero un médico sí le puede preguntar al sacerdote, como maestro de moral, si determinado actividad médica o de investigación es conforme a la moral o no. Por ejemplo, la cuestión de la clonación, bueno, muchos aspectos ahora de la bioética, ética aplicada a las cuestiones biológicas. Y entonces sí, ahí entra la iglesia, ahí entra la teología, ahí entran los 10 mandamientos a orientar al científico, al médico, al ingeniero, a decirle, eso ya no es autonomía, tú estás atribuyéndote acciones que no puedes tú decidir por ti mismo, porque no son acciones científicas, son acciones morales, y hay que atenerse a principios morales. ¿Está claro eso? Pues lo mismo, todo eso se aplica a la relación internacional. No corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política o científica. Claro que un sacerdote puede ser un buen médico, ¿verdad? Si estudió medicina, pues puede ser muy buen médico, psicólogo, ingeniero, arquitecto. Los ha habido. Uno de los grandes físicos del siglo XX que se codeaba con Einstein, ¿cómo se llamaba este belga? Se me fue. El de la idea del... Lemaitre, se llamaba Lemaitre. ¿El de qué? El de la idea del Big Bang, sí. Él fue el que planteó esa hipótesis Big Bang, el padre Lemaitre. Pues era un científico. Otro benedictino que hace poquito murió, porque el padre Lemaitre es más antiguo, pues como Einstein. Y este otro, Lucky se llama, de origen húngaro, pero que vivía en Estados Unidos, un gran físico también.
Pues sí, Copérnico era sacerdote y aportó mucho para el descubrimiento de la teoría heliocéntrica, del Sol como centro de este sistema alrededor del cual giran los planetas, etc. Mendel se llamaba, era un biólogo que descubrió ¿qué descubrió Mendel? Con experimentos de semillas en su huerto. Es un libro muy bonito. La genética, los principios de la genética, ¿verdad? Y eran sacerdotes, pero claro, son cosa especial, ¿no? Sacerdote es para lo suyo y el científico para lo suyo. Que un sacerdote sea también científico en el ramo general de cualquier ciencia, también se puede. Pero sus aportaciones científicas deberán ser juzgadas con los principios de la ciencia. Y no decir, no, tiene razón el padrecito porque es padre y entonces la teoría genética ha de ser cierta. No, son dos campos diferentes. Un principio muy importante de la doctrina social de la Iglesia que quedó plasmado sobre todo en la conferencia del CELAM en Medellín, después reforzada en Puebla, es que en esa actividad social y económica y política que tiene como finalidad crear un mundo más justo, más equitativo, donde todo el mundo tenga los recursos necesarios para vivir, en esa actividad, tanto de gobiernos como de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales como de la Iglesia, debe reinar un principio: la opción preferencial por los pobres. Y no porque los pobres sean más buenos que los ricos. Puede ser que un rico sea más bueno que un pobre, X pobre, sino simple y sencillamente porque son pobres, porque están necesitados, que no tienen ni para comer ni para vestir. Y muchas veces los vicios o las carencias morales que tienen se deben a esas mismas carencias materiales, como los chicos que se crían en la calle y acaban de delincuentes. A lo mejor si hubiera tenido una oportunidad de estudiar una carrera, de estudiar música, no hubiera caído en la delincuencia. O sea, si hay cierta liga entre la delincuencia y la pobreza. El pobre no es ni bueno ni malo por ser pobre, ni el rico es bueno ni malo por ser rico. La opción preferencial por los pobres no se basa en ese criterio moral del objeto de la opción, sino simple y sencillamente en la necesidad. Como dijo Jesús, tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Entonces, ese principio, algunos cuando se formuló no les gustó, sobre todo a los ricos católicos, porque decían, no, la Iglesia nos quiere abandonar. No, al contrario, los ricos, que somos todos, unos más, otros menos, en comparación con los muy pobres, porque o tenemos dinero, o tenemos conocimientos, tenemos una profesión que nos saca adelante, tenemos influencias, somos ricos de muchas cosas. Y unos son más ricos que otros, o más capaces, o buenos para los negocios, o tienen mucho más dinero. Bueno, a todos, la Iglesia nos invita: unámonos para auxiliar a nuestros hermanos más pobres. O sea, la opción preferencial por los pobres no es de los
Que ya quebró la silla. No, esta no está. Como que se quiere quebrar. Sí, muy a tiempo mejor. Muy bien. Gracias. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Aquel a quien te pide da, al que desee que le prestes algo, no le vuelva la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis, dice el Mateo. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres, cuando venga revestido de gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Como dice Mateo, esa parte que les cité: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tenía sed, porque estaba abandonado y solo, enfermo, etc., y ustedes me auxiliaron. La buena nueva se anuncia a los pobres. Si bien es cierto que el pobre no es bueno por ser pobre, ni el rico es malo por ser rico, la pobreza, incluso material, crea una predisposición a aceptar el mensaje evangélico o a confiar en Dios, porque díganme ustedes si no es cierto. El muy rico dice: bueno, pues necesito curarme, aquí tengo dinero, necesito una casa, aquí tengo el dinero. Entonces, ¿a quién le pide? ¿A Dios? ¿Para qué, si él tiene lo que generalmente esperamos de Dios? Pero el pobre pues no tiene más que confiar en Dios y decir: Señor, ayúdame. Claro que tarde o temprano el rico tendrá que también decirle: ayúdame, porque hay cosas que no se compran con el dinero. Una enfermedad incurable, un fracaso sentimental, etcétera, una pérdida del sentido de la vida, que se tenga mucho dinero, pues no se cura con dinero. Entonces, lo importante es esa pobreza que San Mateo, a diferencia de San Lucas, llama de espíritu, que consiste en que el hombre, tenga o no tenga dinero, no confía en sí mismo, ni en su dinero, ni en su poder, ni en sus influencias, confía en Dios. Crea un vacío de sí mismo para que se llene solo con Dios. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. San Lorenzo, ya que estamos aquí en San Lorenzo, recuerden que él era del siglo III, y era uno de los diáconos del Papa Sixto en Roma, y era el encargado de velar por los pobres. De manera que dice la tradición más antigua que, viniendo la persecución de Valeriano, el emperador Valeriano, y apresó al Papa y lo martirizó, lo mató, y a otros diáconos, el prefecto le dijo a Lorenzo, que era diácono, le dijo: sabemos que la Iglesia tiene muchas riquezas. Es lo mismo que dicen ahora: la Iglesia tiene muchas riquezas. Así es que tráemelas, el emperador necesita esas riquezas para las guerras que está sosteniendo en el Peloponeso y no sé dónde más, contra los bárbaros, sajones. Y le dice San Lorenzo: sí, cómo no, dame 3 días y te traigo todas las riquezas. Y a los 3 días se presentó con un montón de andrajosos, paralíticos, enfermos, ancianos, vagabundos. Y esta es la riqueza de la Iglesia.
Esa es la riqueza de la iglesia. Gran parte de lo que recogemos de dinero sostenemos a más de 1.500 personas así en nuestra ciudad. No crean que al prefecto le gustó mucho el chistecito, Al contrario, se enojó tanto que lo mandó torturar de la manera más cruel que podían imaginar, el tostarlo poco a poco, una parrilla. Por eso se le presenta con una parrilla, que es el instrumento de su victoria sobre el mal, porque no renunció a su fe. Muchas de las grandes instituciones que hoy es el Estado el que las sostiene, mal que bien es el Estado el que las sostiene, pues la iglesia era la que las tenía, porque fue la que tuvo la sensibilidad, por ejemplo, hospitales para los pobres, luchar por las condiciones de los trabajadores, etcétera. Son cosas que hoy el Estado, las leyes, pues son las que promueven eso. Y qué bueno. Las escuelas, las primeras escuelas las puso la iglesia, los primeros hospitales los puso la iglesia, las primeras leyes protectoras de los indios las puso la iglesia, las promovió la iglesia, etc. Entonces, siempre ha habido esa preocupación por los pobres. Pero hay acciones para ayudar a los pobres que la iglesia realiza solamente como una sustitución mientras el Estado no puede hacerlo. Si los misioneros llegan a un lugar donde no hay escuelas, ponen una escuela. Si no hay hospitales, ponen un hospital. Pero si aquel país se desarrolla y pone ya con recursos públicos sus escuelas o hospitales, la iglesia ya para qué la cierra, a no ser que tenga otro propósito. Por ejemplo, las escuelas para formar cristianamente a los hijos. En Estados Unidos, que sí era un país próspero, pero que la iglesia desarrolló una red enorme de escuelas parroquiales. ¿Por qué? Para que los niños católicos se formaran en la fe también. Pero si era nada más por razones de educación científica, ya el Estado está poniendo escuelas, los retiramos. Leprosarios, asilos. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer participar al que se halla en necesidad, como dice San Pablo en los Efesios. Y no abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas o su uso egoísta. De hecho, un rico, que es muy cristiano, por ese solo hecho deja de ser muy rico. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene un superávit desproporcionado que otros necesitan. Como decía aquel poeta mexicano, nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras otros carecen de lo necesario. Ya por lo menos lo superfluo hay que ponerlo al servicio de los demás. Los santos padres, bueno, aquí más que los santos padres, un santo apóstol Santiago, no tenían pelos en la lengua, hablaban con mucha claridad. Tal vez aquí ahora lo hubieran matado, como han matado a los deshumanistas y a los periodistas, por andar de habladores, denunciando injusticias. Dice: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros.
vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Parece que está hablando un comunista. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza, para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. ¿De quién es? Del apóstol Santiago. Del apóstol Santiago. Y San Juan Crisóstomo entonces quedaba atrás. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Fíjense nomás. Dice, es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia. Esto lo dice el concilio. De modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que se debe a título de justicia. Por eso sí dice San Gregorio Magno, un papa, cuando damos a los pobres las cosas indispensables que necesitan para sobrevivir, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo, por aquel principio del destino universal de los bienes. Todos los bienes son para todos. Si alguien no los tiene y yo los tengo, tengo que compartirlo con él, porque si no le estoy robando lo que es suyo, originalmente es suyo, igual que mío, pero yo me quedo con lo suyo, con lo mío. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia, dice San Gregorio Magno. Pero los otros también tienen que trabajar, ¿verdad? Ganarse. Sí, por eso decía antes que distinguía entre obras de asistencia o de beneficencia y obras de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo, que ayuden a desarrollarse. Pero ¿cómo va a poder trabajar un anciano paralítico que esté en cama? No, en estos casos no. A eso me refiero, por eso antes expliqué muy bien esa distinción, ¿verdad? Hay gente que es puro objeto de asistencia y no se le puede pedir a cambio ni siquiera las gracias. Hay que darle comida, hay que darle medicinas, hay que darle... Pero si alguien puede trabajar, hay que recordarle lo que dijo San Pablo. ¿Qué dijo San Pablo? Que no trabaje, no. Que no trabaja, que no trabaje, que no coma. Y luego nos va a decir, pero no encuentro trabajo. Entonces hay que crear una sociedad justa donde haya trabajo. Bien, vamos a hacer este resumen ya para terminar. Es un resumen de todo lo visto. El mandamiento que estamos viendo es no robarás. Deuteronomio 5:19. Y a propósito de eso, San Pablo en la primera carta a los Corintios dice, ni los ladrones, ni los avaros, o sea, codiciosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. O sea, aquí está diciendo claramente que el robo, sobre todo en determinada proporción, es un pecado mortal que cierra las puertas del cielo. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres.
Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, a todo el género humano. Si alguien no tiene ni para comer, quiere decir que se lo estamos quitando los que sí tenemos. Hay que compartir con esa persona. Siempre hay que ver quién me necesita. Porque en base a eso me juzgará Dios. Ya ves, recuerden el rico aquel Epulón. Epulón quiere decir banquetero, se la pasaba en banquetes y en fiestas derrochando su dinero que tenía porque tenía demasiado, pero no se da cuenta que un pobre estaba ahí tirado a la puerta de su casa, lleno de llagas, de hambre, y hasta los perros se le acercan a lamerle las llagas, más que el rico ayudar. ¿Y a dónde fue ese rico egoísta? Al infierno. Los bienes de la creación. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno, claro, en contra de su voluntad. Qué pena que nuestro país está sumido prácticamente en este pecado. Aunque ¿en cuál pecado no está sumido? Si vemos cada uno de los 7 pecados capitales, pues yo creo que en todos. En todos no sé si sacamos el primer lugar, pero sí algunos de los primeros lugares. ¿Sí? Y el robo es una condición casi característica. Les decía yo, hasta cuando saludo me tengo que cortar los dedos de la mano. Porque ya no sé uno ni quién saludar. El robo, el séptimo manera, el robo es la usurpación de los bienes ajenos. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. Desde luego que si una persona está muriendo de hambre o tiene un hijo que se le está muriendo y roba, las leyes deben reconocer que ese no es un robo. Deben reconocer. Por ahí andaba un anuncio de no sé qué partido político y que fulano se lo metió al bote por robarse una lata de atún y le dio no sé cuánto tiempo. Y a tantos los políticos ladrones que se roban mucho dinero no los andan sueltos. Le piden perdón. Pero no devuelven el dinero. Y entonces, dudo, puede ser que haya jueces tan tontos que condenen a uno porque se robó una lata de atún, sobre todo si era una persona que estaba muriendo de hambre. Cualquiera que depende de eso. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. De nada sirve que alguien que ha robado lo meta a la cárcel si nada más es eso. Y el robado, la víctima, no se beneficia para nada. Incluso es robar, además de matar, cuando un asesino mata al sostén de una familia. Y nuestras leyes son tan tontas que en lugar de condenarlo a entregarle todos sus bienes de ese victimario a la familia que se quedó desprovista o a trabajar para ella en lugar del papá que mató, lo meten al bote y la gente y la víctima queda igual. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Si todo el que mata supiera que lo van a condenar a mantener a la esposa y a los hijos, la pensaría 2 veces. La pensaría 2 veces. La ley moral prohíbe los actos que con fines mercantiles o totalitarios llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercaderías. O sea, la antigua esclavitud, pues pongamos que ya no existe, aunque existe en algunas partes del planeta, pero ya en general no existe el esclavo como esclavo. Pero muchas veces el tipo de trabajo a que está sujeto la gente es una esclavitud
velada, disfrazada. El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos las de las generaciones venideras. Por eso, si ahora destruimos bosques o ensuciamos las aguas que van a estar las generaciones futuras, estamos robando también a las generaciones futuras. Los animales están confiados a la administración del hombre, que les debe benevolencia, tratarlos con humanidad. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre, pero de ninguna manera ser tratados con crueldad o matarlos nomás por matarlos, o exterminarlos por codicia, como tantas especies que están en peligro de extinción. Imaginen nomás el rinoceronte, que lo matan nomás para quitarle el cuerno que trae en la nariz, porque supuestamente es afrodisíaco, excita las pasiones. Bueno, es una especie de Viagra natural. Y todo un animal fabuloso, maravilloso, lo matan, lo dejan pudrirse nomás para quitarle el cuerno. Y se está exterminando por pura codicia, y una codicia estúpida además. Y a los elefantes les quitan los colmillos por el marfil. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social, no desde el punto de vista científico de esas ciencias, sino cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. O sea, únicamente en lo que tiene relación con el bien moral. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda vida económica y social. Por lo tanto, cualquier ley, cualquier empresa, cualquier ordenamiento económico debe tener como resultado el bienestar de todos los ciudadanos. El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo, que es el autor, su autor y destinatario. Mediante su trabajo el hombre participa en la obra de la creación. Unido a Cristo, el trabajo puede ser redentor. Por eso los católicos ofrecemos nuestro trabajo al Señor como una obra, un sacrificio de alabanza. El desarrollo verdadero es el del hombre en su integridad, no nada más en lo espiritual, sino también en lo material. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna, pero también una práctica de justicia que agrada a Dios. Y finalmente, la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola de Lucas. En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice: cuanto dejasteis de hacer con uno de estos, también conmigo dejasteis de hacer. Ya conocen esa anécdota de la Madre Teresa, muy conocida, en que una señora muy rica fue a visitarla y le encontró curándole las llagas purulentas a un hombre, tal vez con lepra, y se horrorizó y le dijo: madre, yo no haría eso ni por $1,000,000 pesos. Y le dijo la madre: pues yo tampoco. Yo no lo hago por dinero, lo hago por amor. Y los asilos, ciertamente los estados y también las personas particulares, ahora se usa mucho poner asilos de ancianos, de niños, etcétera, guarderías, pero todo eso los creó la Iglesia, y por pura finalidad filantrópica. Ahora se establecen por una finalidad económica, que no está reñida con un buen trato a las personas, pero puede ser que si entran en colisión el interés económico y el trato amable, gana el interés económico.
Bien, pues aquí terminamos.